e impacto a todo pueblo en el Mesías. Bendito sea el nombre del Eterno. Estamos bien gozosos de llegar hasta sus hogares, a ese lugar donde estés, en el carro, en cualquier espacio donde te encuentres. Quiero decirte de que este mensaje de hoy es un mensaje importante que todos nosotros tenemos que escuchar y todos nosotros tenemos que hacer énfasis en inclinar nuestro oído. Yo soy el pastor Gabriel Galán de la Quejilá Raíces de la Fe, aquí en el área del Metroplex, y estamos bien contentos. Cuando digo Metroplex me refiero en Texas, y estamos bien contentos de poder llegar a ustedes. Hermanos, no hay cosa más hermosa que compartir los oráculos, la palabra, la Torá, las instrucciones del Eterno para la vida de todo ser humano. Muchas veces pensamos erróneamente de que la palabra de Dios se aplica nada más a los creyentes. Creemos que es nada más la palabra que solamente las personas que van a las congregaciones, a las iglesias, a las sinagogas, son las personas que deben de seguir estos conceptos. Quiero decirte que si no sigues a Yeshua el Mesías, si no conoces nada de Dios y te acabas de tropezar con este mensaje en Facebook, te quiero decir que los preceptos, los conceptos de vida que están intrínsecamente conectados con la instrucción divina son para edificación del ser humano. Y es que a medida que nosotros vamos conectándonos con esas instrucciones, aplicándolas en nuestro diario vivir, que nos damos cuenta de los resultados completos, efectivos, benignos, magnánimos, de producción que traen a nuestra vida. Y entonces es ahí cuando te puedes convertir en un verdadero creyente y desechar las falsas fábulas que Dios es una creación del hombre. Es cierto de que hay muchos dioses con D minúscula que han sido creados por el hombre. Especialmente aquellos dioses que el hombre se inventa de acuerdo a sus propios formatos, fórmulas, deseos, diseños, porque se los han formado conforme a su propia imagen. Pero hermano, hermana, amigos, Dios es Dios, el creador del universo. Y nosotros, por lo menos, si te creaste creyendo, nosotros te queremos inculcar que si te creaste creyendo, te inculcaron, te enseñaron de que Dios no existía, te dijeron ser ateo es realmente la verdad. Yo te quiero hacer simplemente una pregunta, una sola pregunta. ¿Has alguna vez dedicado, no superficialmente, pero entrar profundamente en un estudio acerca de la palabra de Dios? Estudiar la historia del pueblo a quien fue asignada. Estudiar la historia de cómo se ha desarrollado ahora el pueblo judeocristiano o judeomesiánico para poder decir con una exégesis, con un estudio profundo, llegar a la conclusión que Dios no existe. Han habido hasta reporteros famosos, gente completamente atea, que han llegado a la conclusión definitiva de que Dios es más que una verdad. El universo en sí mismo se detiene, se sostiene, se mantiene en una firme perfección de armonía. Y esa es una palabra que vamos a estar utilizando hoy, porque Dios existe. Nuevamente te repito, somos el Ministerio Raíces de la Fe. Y yo te invito a que hoy te quedes para escuchar un mensaje que es mi oración, toque tu corazón, y para todos los hermanos en el pacto, hermanos creyentes en el Mesías, hermanos creyentes en el Dios vivo. También quédense con nosotros porque vamos a compartir una palabra hermosa, que es mi oración, nos toque a todos y nos edifique, nos afirme aún más en nuestra fe mientras caminamos derecho al día de Yom Kippur, el día más santo del año, el día en que nosotros
nos presentamos ante el Eterno, no como individuos, no como familias independientes, pero como una nación de los dos pueblos, judíos y naciones en el Mesías. El Señor va a ser un solo pueblo en el futuro a su regreso. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, por tus oráculos. Y decimos, bendito eres tú, Yahweh, y bendito serás para siempre. Bendito es el Señor que generosamente nos buscó a todos nosotros entre todas las naciones. Nos reveló y nos entregó su instrucción, su sabiduría. Bendito eres tú, Señor Yahweh, Dios nuestro, Hashem el Eterno, dador de la Torah. Gracias, Padre. Te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias por los oráculos que le diste a Moshe, a los profetas y también aquellas aclaraciones que diste a través de Mashiach Yeshua y todos los talmidim que le siguieron. Gracias, Padre, por toda la Biblia entera. Amén. Bueno, hermanos, vamos a entrar entonces en esta enseñanza. Espero que estén teniendo un hermoso Shabbat. Y la enseñanza de hoy, o mensaje de hoy, es Hasinu. Hasinu, que significa, algunos pronuncian Haseinu, que significa escúchenme. Escúchenme. Este es durante prácticamente el último día de la vida de Moisés, el Mesías de su tiempo. Y el precursor, la fotografía profética más cercana a lo que iba a ser nuestro Salvador Yeshua. Y aquí está él después de 36 días, estamos en el día 37, prácticamente capítulo 32 de Deuteronomio, verso 1 al 52. Y Moshe ha estado disertando la palabra por 36 días. Ahora llegamos al día número 37. Y él está diciendo, escúchenme, escúchenme. Porque ese es el nombre de la canción que Hashem, nuestro Dios, el Padre, el Eterno, le prescribió a Moshe que escribiera. Y la instrucción era que hiciera un redarguyo profético. No solamente profético, lo que estaba sucediendo en el momento y lo que había sucedido. Es decir, en una especie de saeta espiritual que es lanzada a través de su palabra, el Señor coloca en una línea directa, como que si los tiempos se cruzaran, porque Dios no tiene tiempo. Él sabe el principio del fin, sabe el fin del comienzo, y por tanto es como una saeta, y la saeta es recta, es directa, es una rectilínea con una punta aguda. Pero tiene una manera de timón en la parte de atrás que le ayuda a mantener su dirección. Y esa dirección es la palabra. Esa dirección es la que nos ayuda a nosotros a corregir, a escuchar, a mejorarnos. Y decimos que no tiene tiempo. El Señor no tiene tiempo porque es omnipresente. Entonces Él hace este lanzamiento de una palabra profética que abarca desde el pasado del pueblo israelita y todas sus fallas a través de 40 años en el desierto, lo que están pasando en ese momento, pero lo que van a vivir, las cosas, los errores, las caídas que ellos van a tener. Y entonces Dios manda a hacer esta canción. Y es interesante, porque cuando usted lee los primeros versos de esta canción, le parece a usted que es un redarguyo fuerte, y lo es. Pero bien claramente nos dice la palabra de Dios de que el padre que ama a su hijo lo regaña, lo redarguye. Es aquel padre que ama y quiere lo mejor para sus hijos, que va a tomarse el trabajo de enseñarle, instruirle, corregirlo y anticiparle cosas. Y cuando comete el error,
también traerlo a un nivel de corrección que le sirva no solamente de experiencia, pero que amplifique su visión para el futuro y ciertamente para las generaciones en el futuro. Entonces, en Haseinu, escúchenme, estaremos estudiando de la Torá, Deuteronomios 32, 1, 52, Profeta, segunda de Samuel, 22, 1 al 51, y Pacto Renovado, veremos algunas escrituras en Juan 6, 26 al 35, Romanos 10, 14, en adelante, y también 11, 12, y Hebreos 9, 19 al 28. No sé si vamos a poderlos leer todos los versos, pero simplemente vamos a ahondar en estas escrituras. Quiero comenzar diciendo, Romanos 10, 14, 17, nos dice, el Señor, de la boca de la boca de Rab Shaul, no del Señor, de la boca de Rab Shaul, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no creyeron? Cuando estamos hablando de creer, tenemos que entender que intrínsecamente conectado en creer está el concepto de obediencia. Porque hermanos, si usted no cree lo que dice la palabra de Dios, le aseguro que usted y yo podríamos caer en desobediencia porque no vamos a acatar el mandato porque estamos pausados por la incredulidad. Estamos neutralizando la fe a través de un concepto, de un precepto, de unos versículos quizás con los cuales nuestra humanidad no se quiere alinear, no quiere renunciar, no se quiere desconectar. Y entonces no queremos aceptar que es la palabra de Dios y que la palabra de Dios es perfecta, que la palabra de Dios es buena, es una sabiduría, como lo digo yo siempre, refinada. Es una sabiduría más alta que nosotros no debemos de dudar porque está comprobada a través de los milenios. Entonces, cuando dice el Rab Shaul, ¿cómo pues invocarán, Romanos 10, 14 al 17, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no creyeron? Es decir, desobedecieron. Y netamente, cuando leemos estos versos, creemos que está hablando del Mesías nada más. Pero acuérdense, el Mesías, nuestro Goel, nuestro Redentor, es la mismísima voluntad del Padre. Es la cara que vino a representar al Dios que nosotros no vemos. Por lo tanto, cuando aquel que no obedecieron, aquel que no creyeron, está directamente conectado a Yeshua, sí, pero él está representando la obra y la misión que su Padre lo mandó a hacer. Por lo tanto, Yeshua viene en calidad del Padre. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no oyeron? Es decir, desecharon sus palabras. No solamente las del Mesías, estamos hablando que el Mesías es la Torá viviente. Por lo tanto, si desecharon a Yeshua, están desechando la Torá viva, la Torá viviente, la Torá del Señor, el árbol de la vida. ¿Y cómo oirán sin saber quién predique? ¿Cómo? ¿Y cómo oirán sin saber quién predica? ¿Quién está predicando en este momento? Entonces hay una necesidad de escuchar. Hay una necesidad de oír la palabra. Por eso te decía anteriormente, si te encontraste con este mensaje, es porque Dios tiene un propósito. Y quizás no conoces mucho de Dios. Eso no significa que no debas de escuchar. Al contrario, yo creo que entre más decimos, no me gusta, no quiero, no sé nada de esto, es cuando te debe de surgir, digamos, el deseo de aprender o por lo menos tener una opinión suficientemente educada para poder rechazar o aceptar algo. Entonces, ¿cómo van a saber? ¿Cómo van a oír sin que hay alguien que les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Entonces hay necesidad de predicadores, de gente que esté disertando los oráculos del Señor, disertando las instrucciones del Eterno, pero también hay una necesidad de enviar a esas personas.
Y cuando decimos enviado, no solamente está el marco económico en necesidad, pero está la necesidad que esa persona sea una persona que ha sido investida por la voluntad del Padre, una especie de unción específica para llevar a cabo ese trabajo, pero también que haya una convicción certera, verdadera de esa persona de llevar a cabo el trabajo. Entonces, ser llamado o ser enviado van de mano a mano. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que proclaman buenas nuevas, pero no todos obedecieron el evangelio. Hay muchas personas que están en la iglesia, están mezclados con el pueblo de Dios, pero no están viviendo de acuerdo a las buenas nuevas. No están siguiendo las instrucciones. 16, pero no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién creyó a nuestra predicación? Todo maestro de la palabra, predicador, pastor, roe, moré, tiene en su corazón esa pregunta. No somos movidos por las estadísticas que vemos, que nos dicen cuántos creyeron, cuántos se reunieron. No somos movidos por cuántos vienen al camino del Señor o cuántos no vienen al camino del Señor. Es una gran motivación, pero la llama incandescente que está en el corazón de aquellos que profesan la palabra de Dios está dentro de su espíritu, porque es, como dije anteriormente, es algo que Dios te ha capacitado para poder llevarlo a cabo. Entonces, pero dice acá, ¿quién creyó nuestra predicación? Es importante saberlo. No somos movidos si hay multitudes siguiéndonos o no, si somos una congregación pequeña o no. Vamos a impactar a aquellos que el Eterno nos ha autorizado a impactar. Si podemos impactar a miles, amén. Si podemos impactar a 100, a 150, amén. Pero que sean bien formados. A Hashem lo que le interesa es que nosotros estemos bien formados con un corazón que le ame en espíritu y verdad. Entonces, así que la fe viene por medio del oír, dice la traducción correcta. En esta traducción textual dice, la fe viene por medio de la predicación. La predicación es ejecutada para que escuchen. La predicación es una combinación de un especie, speech, se dice en inglés, un discurso que está lleno de la enseñanza espiritual, la instrucción del Padre Celestial. Pero el móvil es que las personas escuchen para que sus corazones sean transformados. Estamos trayendo unas nuevas para que el mundo sepa de que hay una opción de vida y de vida en abundancia que es vida eterna. Ahora, así que la fe viene por medio del oír la predicación. Y oír la predicación a través de la palabra de Mesías. La traducción más común es que viene por oír la palabra de Dios. Pero cuando dice la palabra de Mesías, automáticamente entendemos, es tácito, es sobreentendido que si escuchamos al Mesías, estamos escuchando al mismísimo Padre. Entonces, habiendo dado esto de preámbulo, que Rab Shaul, el apóstol Pablo, nos da en Romanos 10, 14 y 17, vamos a proceder a ir a la Torah en Deuteronomios 32, porque quería dar este preámbulo para conectar. Vamos ahora entonces al principio, a los libros de la Torah en Deuteronomios 32, y dice, escuchad cielos y hablaré. Y oiga la tierra los dichos de mi boca, goteará como la lluvia mi doctrina, destilará como el rocío mi dicho. Cuando nosotros destilamos aguas, cuando nosotros destilamos jugos para el propósito de hacer bebidas más procesadas, estamos tratando de dar fineza, es decir, es como ordeñar, extraer lo mejor. Me encanta eso que dice el verso 2, goteará como lluvia mi doctrina, destilará como
el rocío mi dicho, como la llovizna sobre la grama, con permiso, y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre del Señor invocaré, agradeced a vuestro Dios, del fuerte, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos, juicios, sus caminos son también sus juicios, sus justos juicios, sus direcciones justas. Son de rectitud, perdón. Sus caminos o juicios son rectitud. Dios de verdad y ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Es importante que entendamos. Dios no puede negar su esencia. Miramos a veces y la gente malinterpreta cuando Dios dice que se enardece, se enoja por la desobediencia, ya sea del pueblo o de algunos individuales. Pero usualmente, como el ser humano no entiende los niveles de piedad del Señor, entonces, la mayor parte de nosotros no la entendemos. Entonces tendemos a traer a colación nuestros sentimientos, la manera como nosotros pensamos y creemos que cuando Dios se enoja de la manera injusta como a veces nosotros procedemos cuando nos enojamos, porque en el momento de nuestro enojo escuchamos nada más nuestro dolor, nuestra ofensa, nuestro deseo de satisfacer el enojo que una persona ha provocado, y lo que queremos es ecualizar, desquitar o hacer una especie de ímpetu para que esa persona que nos ofendió, que nos agredió, reciba su merecido. Pero Dios, que conoce los corazones y sabe todas las cosas, entiende hasta de esos momentos donde perdemos el estribo. Nosotros tenemos que saber de que Dios es mucho más justo que un enojo a la deriva, un embate, una inflexión emocional fuera de control. Dios no pierde el control, no es como los seres humanos. Él no es hombre, no es hijo de hombre, no es un ser humano que esté sometido a ese tipo de reacciones. Cuando Él se enoja, usted tiene que entender que así como cuando usted se enoja, ningún padre que ama, ninguna madre que ama verdaderamente a sus hijos y quiere establecer una dirección, quiere establecer una estructura para que esa planta crezca sana, se va a enojar al punto de perder la cabeza y crearle un daño peor de la falta o lo que el muchacho o la muchacha haya cometido. Entonces nosotros queremos sanar, quitar las piedras del camino de nuestros hijos. Pues Dios es más profundo que eso, porque mira nuestros corazones, mira nuestros pensamientos, entiende nuestras inclinaciones y puede diferenciar en un arrebato si estamos actuando de un corazón herido, un corazón entristecido, un corazón iracundo o lleno de ira que quiere simplemente desquite. Y a veces ser juez de esas cosas tiene que ver con ser un buen observador del carácter. ¿Y quién mejor que aquel que observa nuestros adentros? Entonces, ¿para dónde voy con esto? Del fuerte cuya obra es perfecta. Es decir, Dios nos dio una obra perfecta, está hablando de toda la creación y quiere de que su pueblo, que Él está empezando a edificar, que Él está ya a punto de entrar a aquella tierra prometida, ellos van a entrar a tomarla y van a empezar a verdaderamente a iniciar los ciclos, los dinamos para convertirse en una nación completa, porque ya lo eran socialmente. Ya estaban funcionando con errores, con errores, claro que sí. Pero el punto es que no tenían tierra. Y una sociedad sin tierra no es una nación completa, es simplemente un pueblo errante. Entonces ahora ya están a punto de entrar para empezar a dar cabida a la faceta final, de establecer el reino que Dios quería aquí en la tierra. Entonces ahora
Dios quiere que ellos sean perfectos porque Dios es perfecto. Y quieren que caminen en verdad, sin ninguna iniquidad, porque Dios es verdad y no tiene iniquidad. Verso 5, se corrompieron. Empieza a hablar ahora aquí proféticamente de la falta. Su mancha es que no son hijos suyos. Son generaciones torcidas y perversas. Fíjense que a veces ustedes van a ver estos saltos entre lo pasado, lo presente y lo futuro. Así que no se deje, no es realmente una falta literaria en el escritor. Es que a propósito Dios está dictándole esto a Moshe para que entendamos que Dios está en todos nuestros tiempos. Estuvo en el pasado, estuvo en nuestro presente, está en nuestro presente y va a estar en nuestro futuro. Se corrompieron sus manchas, es que no son hijos suyos, son generaciones torcidas y perversas. ¿Así pagáis al Señor, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te poseyó? Él te hizo y te compuso. Estabas roto, estabas quebrado, como artesanía de barro que se quiebra en el desierto. Artesanías de barros que él empezó a hacer, pero en Egipto fueron rotas por el duro trato. Él te hizo porque Él es el alfarero y te compuso, te remedió, ¿verdad? Te puso un remiendo. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de generación en generación. No tomes decisiones alocadas, no tomes decisiones irresponsables, no tomes decisiones desagradecidas. Recuérdate. Pregunta a tu padre carnal, que él te declarará a tus viejos y ellos te dirán: cuando el Altísimo hizo heredar a los gentiles, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, cuando estableció los términos de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Dios está hablando acá, regresando a la misma diapositiva que teníamos anteriormente, es que cuando tus recuerdos no estén contigo, cuando no te puedas recordar, digamos que sube el estupor de no querer reconocer, porque a veces nos pasa como seres humanos. La gente nos confronta con situaciones y no queremos reconocer la falta, no queremos reconocer el error. Y nos empecinamos en hacernos los tontos. Es decir, no recuerdo, no me acuerdo, no creo haber estado ahí. Entonces le dice: ok, está bien, no te recuerdas, pues entonces pregúntale a tus padres, pregúntale a tus ancestros, pregúntale a tus viejos que ellos te declaren lo que yo he hecho. Entonces dice acá en el 8, cuando el Altísimo hizo heredar a los gentiles, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, cuando estableció los términos de los pueblos según el número de los hijos de Israel. 70 entraron a Egipto y 70 naciones estableció el Eterno en aquel momento, cuando en Babel, que significa confusión, él trastornó la habilidad comunicativa, los idiomas, para que ellos se desplegaran y cumplieran el primer mandamiento después que salió Adán y Eva del Edén, que fue: propáguense, fructifíquense, llenen la tierra. Pero en este momento en Babel ellos quisieron reunirse y hacer una torre. Por eso él estableció 70 naciones, 70 idiomas, originalmente de acuerdo a la recolección de los ancestros de los sabios judíos, los sabios de bendita memoria. Entonces, Dios tiene planes desde un principio. ¿Por qué Él trae a colación esto? Porque Él te está diciendo: yo soy el que le ha dado a la humanidad el propósito. Yo soy el que ha estado tejiendo las mociones, los eventos. Yo estoy pendiente de aquellos que son mi pueblo. Por eso es que le está diciendo: no te empecines en no reconocerme. Pregúntale a tus ancestros que te den información sobre mí.
Y eso para mí es tierno, porque me da a saber de que el Padre no está necesariamente tratando de regañarnos o refutarnos. Sí lo va a hacer en el momento de la desobediencia, pero Él está hablando proféticamente. Entonces vamos a hacer algunas conexiones acá y vamos a continuar con los versos de Deuteronomio 32 más adelante. Entonces, en el 32 de Deuteronomio, o Devarim, que significa palabras, es una canción que habla al pueblo de sus pecados, de las consecuencias y de la reprensión que ya estaban preparadas y que el Eterno les anticipa. Yo puse unos signos de interrogación. ¿Por qué el Señor nos va a anticipar de las cosas malas que vamos a cometer? Y nos dice cuál va a ser, digamos, el resultado. Nos da la letanía de todas las cosas malas que se van a sobrevenir. Porque un padre, normalmente, yo tengo 4 hijos varones y 2 hijos foster, varones todos, y yo les anticipo por medio de mi experiencia cosas que ellos podrían evitar. Y yo les digo, haz esto para que evites tropiezos. Yo quiero que ellos tengan éxito. Entonces el Padre les está diciendo, no es que se les está cantaleteando con esta canción como aquel que se burla. Lejos está el Padre de ese carácter, sino lo que le está diciendo a manera de canción, porque las canciones se quedan impregnadas en el psique, en la mente del ser humano. Tendemos a memorizar cosas más rápido a través del proceso del canto. Es algo maravilloso. Entonces, luego dice, surge la pregunta, obviamente, surge la pregunta, ¿por qué una canción que le restriega sus faltas futuras? ¿Y qué tipo de canción es esta entonces? Si es un padre amoroso, cualquiera se preguntaría por qué está haciendo una canción anticipando todas las cosas malas que vamos a cometer. No es burla, como lo dije. Y entonces pongo ahí un comentario, no es sarcasmo, pero cualquier persona que no entiende mucho podría decir, ¿acaso es un corrido de enojo o de despecho? Sí y no. Es un padre que está hablando que en el futuro vas a cometer faltas y cómo Él se va a sentir. Porque, entiéndalo, Dios es Dios, pero es un padre. Y a veces nosotros como hijos tendemos, cuando hacemos rechazos, malas crianzas a nuestros padres, herimos sus sentimientos. Entonces ahora, los sabios nos enseñan que el objetivo de un canto es esencialmente expresar nuestro reconocimiento de la armonía absoluta de la creación. Fíjense bien, cuando usted hace una canción, porque quiero poner en perspectiva, voy a volver a repetir esto antes de entrar a la explicación. Los sabios nos enseñan que el objeto de un canto es esencialmente expresar nuestro reconocimiento de la armonía absoluta de la creación. Y uno dice, ¿qué significa esto? Parece que es una sabiduría profunda o es algo como bien raro. No, tiene mucho sentido. Lo que están diciendo es que cuando yo, un ejemplo, yo que he compuesto música, voy a excluirme yo, vamos a decir, un compositor conocido, ya exitoso, que no vamos a mencionar nombres, pero hay miles a través de todo el mundo. Y esa persona, por vivencias ajenas, miró el cielo, miró los árboles, miró los pajaritos, miró la actitud humana, miró el amor familiar, miró la situación actual social, miró, digamos, el mar, se inspiró en lo que ha sido proveído de antemano por el Dios Todopoderoso y generoso que nos entregó una creación preciosa para que tú y yo nos inspiremos. Para que, aunque no seamos compositores algunos de nosotros, por lo menos nuestra alma tiene la capacidad de apreciar el conocimiento, la perspectiva, las vivencias ajenas, pero apreciar el arte de la música. Y eso nos llega profundamente al alma, cuando especialmente esa experiencia ajena se entrelaza con el alma nuestra. De alguna u otra manera podemos recoger algunos pedazos de esas composiciones
y conectarlas a nuestra existencia. Entonces se vuelve vida. Y es ahí cuando hay canciones que usted escucha, limpias, canciones limpias me refiero, y usted las escucha, le vuelve y remueven los pensamientos, las memorias, el pasado. Y usted dice, qué bello es recordar con canciones, porque te hacen revivir los buenos momentos. En ciertas circunstancias, malos momentos, es mi oración que usted cultive mejor los buenos momentos. Entonces, por eso es que está hablando de que hay una armonía, que cuando el compositor establece esa canción, hay una armonía que sucede entre la creación, el que compuso la canción, el autor de la letra, de la música, y después compaginada con el oído que escucha. Porque cuando decimos Hasinu, estamos hablando de escucha, Shema. Cuando decimos Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es Él. Estamos no solamente afinando nuestros oídos para escuchar la instrucción con intención, con la cabana de obedecer, pero estamos también efectuando en nuestros adentros que nuestra alma se compagine con aquello que estamos escuchando. Por eso es que es importante lo que leímos anterior, que al escuchar, oímos, y al oír la palabra de Dios, creemos su palabra, levantamos la fe, nos inyectamos, aleluya, una inyección espiritual. Por eso es que necesitamos escuchar en los momentos difíciles. Entonces los sabios nos están enseñando de que hay una absoluta armonía con la creación, incluyendo como testigos a los cielos y la tierra, que es lo que Dios pone como ejemplo. Y usted sabe que la gente que vive en el desierto, una vez compartí, tiene tres cosas. Tiene tres cosas para inspirarse. Imagínense, cielo, arena y el espacio. La gente en la antigüedad, que no tenía todas las cosas que ahora tenemos, tenían estos modos de inspiración, estos motivos para inspirarse. Mucha arena, mucho desierto, mucho calor, mucho cielo, especialmente por las noches. Se mira majestuosamente el firmamento. Entonces, aleluya, prosigo. Y por eso esta canción, como consecuencia, a menudo mezcla el pasado, el presente y el futuro. Ya lo habíamos mencionado. Rabbi Gedalia Skor dice, Dios se asegura que todo queda de manifiesto, revelado ante el profeta Moshe como una realidad total, ausente de la más mínima contradicción, en la cual los sucesos futuros y pretéritos, los que se están activando en ese momento, lo que está pasando en este momento, lo que están accionando en ese momento, no solo fluyen en perfecta armonía, pero también se aclaran mutuamente, un canal expresivo ocurriendo a unísono. Sé que suena complicada la explicación, pero en síntesis lo que está diciendo es que Dios revela a través de esta canción a Moshe todas estas cosas, esta realidad total que va a pasar. Y aunque a veces uno diga, no, yo no podría actuar de esa manera desagradecidamente, yo no podría tomar por garantizado que toda esta armonía llamada creación salió de una explosión cósmica, en un orden perfecto. Yo nunca podría pensar ateamente, pero a veces los seres humanos, inclusive los creyentes, ocasionalmente pecan de eso, porque se dejan influenciar por las corrientes del mundo, por opiniones y humanidades de gente que son eruditos, pero eruditos de filosofías humanas. Y entonces, y es lo que sucede, y usted dirá, pastor, ¿cómo usted puede hacer eso? Bueno, muchachos que han sido formados en el vínculo cercano al Eterno a través de la iglesia, la sinagoga. ¿Me entiende? La congregación de los justos, cuando van al college, se encuentran con muchos profesores que les empiezan a negar la existencia de Dios.
y si no se portan verticalmente, pueden ser tronchados, pueden ser convencidos, influenciados a negar. Y esa es la historia que Dios nos deja ver con Eva. Eva, la mujer, representa a la nación. Se apartó un momento del mandamiento, se alejó de Adán porque Adán no estaba con ella y fue influenciada por las voces que le dijeron. Eso no es lo que dijo Dios. Es más, la opinión de Dios no es importante. Yo estoy agregando un poco ahí de interpretación. Porque la opinión a la cual debes de escuchar es la mía. Yo soy el erudito, yo sé más. Qué interesante es saber, a veces decimos que Adán simplemente recibió una sola instrucción. No comas del árbol, eso es lo que la palabra nos enseña. Y tenemos que querer la palabra, pero la Torah nos dice que esa fue la única instrucción que él recibió. ¿Saben por qué puedo decir categóricamente eso? Porque en esos mismos escritos, en el libro de Bereshit, nos dice bien claramente de que el Eterno le dio una instrucción y le dijo, ahí está en el centro del Edén, ahí está el árbol de la vida. El árbol de la vida es la Torah. La Torah viviente es Yeshua HaMashiach. Ahí estaba para dar la instrucción. Pero también le dio la caución y le dijo, pero también está el árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces a veces el ser humano se deja influenciar por aquel árbol que le dice, yo soy el científico. Yo soy el que sabe la diferencia entre el bien y el mal. Yo soy la persona que tiene la recopilación del conocimiento de esta avenida científica de los seres humanos, de esta ciencia. Y entonces nos dejamos influenciar por esas personas y empezamos a decaer. Entonces por eso le digo, Rabbi Gedalia Skor nos está diciendo que le dio Dios a Moisés toda esta información, no para que él creyera, wow, ¿será esto posible? No para que él dudara, no, se lo dio para anticiparle que esto es una realidad total, ausente de contradicciones, que se va a dar en el futuro y todo lo que está sucediendo en ese momento y que se va a dar como una canción, como la misma canción que él fue mandado a escribir de boca de Dios, pero también a construir la melodía para cantársela. El pueblo van a sonar unísono porque le va a hacer sentido al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo sabe de dónde ha venido. Tal vez no esta generación en sí, que es la más reciente, pero la primera generación de sus padres fueron los que cometieron las fallas, las rebeldías, todas aquellas situaciones adversas que se dieron socialmente dentro de la congregación. Por eso es que le dice, pregúntale a tus padres, ¿dónde están ellos? En otras palabras, esto fue lo que les llevó a ellos a cometer estos errores y por eso no están aquí hoy. Por eso no están entrando como ustedes están entrando. Ustedes van a cometer fallas, pero aún así ya desde ahora están heredando. Les estoy diciendo, anticipando, van a recibir la bendición de la tierra. Este canto que Hashem dicta y ordena a Moshe escribir, llamado Haseinu, y recibe el calificativo de canto, porque el pueblo judío siempre, o el pueblo hebreo, la ha leído en forma melodiosa y está escrita con la métrica característica de la poesía. A mí me encanta la poesía. Yo escribo poemas, escribo canciones. Yo sé de que cuando uno está, especialmente en poesía, hay ciertas cadencias, entonaciones, inflexiones idiomáticas que hacen de la poesía una canción. Tienen una armonía. Las rimas también presentan una especie de extra toque que le pone cierto toque especial a la armonía de las poesías. Entonces es fácil. Y esto lo dice Rambán, que es un sabio. Nachmanides. Rabbi Gedalia Skor, nuevamente lo volvemos a citar, nos explica con su comparación armoniosa, reconociendo que todos los componentes en el universo se fusionan para llevar a cabo la voluntad de Dios. Todo está intrínsecamente conectado. Todo. A veces las personas se impacientan en una petición al Señor
Dios es Dios, pero Dios no quiere influenciar nuestro mundo haciendo cosas que sean todo el tiempo sobrenatural, porque Él quiere que nosotros operemos dentro de este mundo físico, que extraigamos de su Torah los elementos espirituales para nosotros vencer a este mundo. Él quiere que nosotros con su Torah, su instrucción espiritual, somos los que la tomemos, la vivamos y venzamos al mundo. Entonces, todo está para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Entonces ahora dice este rabí, de la misma manera, todas las notas de las partituras de una canción compleja y todos los instrumentos de una orquesta con sus notas y partes específicas dentro de la canción, todos los instrumentos no entran a la misma. A veces en una pieza pueden haber donde todos los instrumentos están siendo tocados, pero hay momentos donde solo los violines, a veces violas con violines, a veces hay trompetas, ¿verdad? A veces hay tamborileos, a veces hay pianos o etcétera, dependiendo de qué tipo de orquesta. Entonces, y todas las voces de un coro cooperan en armonía en una forma al unísono para confirmar, es decir, a una, para configurar un canto o canción. Todas estas cosas se juntan para formar una canción y todas suenan unísona, a una, para que todo salga bien. Y aún en contraposición con cacofonía y disonancia desarticulada resultantes cuando las notas o instrumentos y voces no logran armonizar como es debido. Es decir, aún así, hay arreglos que se hacen de repente, hermanos, en una orquesta, cuando alguien se desafina, cuando alguien sale fuera de tono. Entonces todo como que se trata de arreglar inmediatamente para que suene bien. Es decir, no es que se niegue que hubo un error, pero es que se arregle con decoro, es que se haga la corrección, es que suene bien. Entonces los errores van a suceder en el camino. Y eso es lo que Dios le está enseñando al pueblo. Ustedes van a cometer fallas, pero al fin yo los voy a recoger, al fin yo los voy a seguir bendiciendo porque yo soy su Dios, ustedes son mi pueblo. Ya veremos esos interesantes versos más adelante. Entonces, en la Parashá, canción Hashem nos hereda una canción que nos relata cómo Israel tuvo oportunidades de ver, es decir, de armonizar con todas las partes de la creación y cómo respondieron eurítmicamente. ¿Qué es eso de eurítmicamente? Hay un grupo que se llamaba los Eurythmics en inglés, hace unos cuantas décadas atrás, que es la combinación de proporciones, líneas, colores, música, evocando la belleza, la existencia. Es decir, que todo trabaje para la belleza, para mejorar este mundo, para mejorar la existencia. Y en concordancia con las disonancias, es decir, a veces tenemos que hacer uso hasta de las disonancias de nuestra vida. No nos enojemos cuando algo salga anacrónico, fuera de tiempo, fuera de lugar. Siempre es bueno tener resultados. Esta mañana teníamos problemas con la tecnología. No sé por qué en casa tenemos estos problemas. Pero le soy sincero. Yo le dije a mi equipo, que son mis hijos, prácticamente mi familia, yo necesito que resolvamos esto con anticipación, para que no nos tomen en el último minuto. Entonces, aprendiendo de esta disonancia, aprendiendo de este atraso, aprendiendo de esta contradicción y aplicando cualquier tipo de cosas para evitar el problema, es que nosotros podemos ir haciendo tojahat, corrección de este tipo de situaciones. Entonces, tenemos que armonizar. Dios quiere que armonicemos con la creación, pero aún dentro de nuestras disonancias desarmonizadas de pecados y entre esto y las buenas acciones del pueblo de Dios, Dios quiere sacarnos pulidos. Es decir, y es que Adonai usará nuestro todo para provocar una pieza perfecta. Dios quiere ayudarnos a armonizarnos.
que tomemos todo nuestro todo, porque Él quiere usar todo ese todo. A veces hay mucha gente que viene del mundo bien afectada, herida, dañada, y cuando llegan a los caminos del Eterno, a los caminos de Yeshua HaMashiach, su vida se armoniza. Y ahora ellos dan testimonio de cómo Él les ha cambiado. El testimonio no es basado de enfatizar las cosas feas que la gente hicimos en el pasado, sino de transponernos en una manera positiva para que la gente vea el efecto después de Yeshua, que era el caos y cómo Yeshua ha venido a armonizar, a traernos a ese orden. Aleluya. Entonces por eso es que tenemos que hablar de lo que éramos en el pasado sin vergüenza, porque nosotros somos ahora esa pieza a la cual Dios está trayendo a perfección. No es que lo hemos alcanzado todo, pero seguimos dejándonos trabajar. Haseinu, escúchame, no es una canción de reproche, sino de amor. Ya establecimos que el Padre que ama, corrige. Hashem, con esta canción le recuerda al pueblo de nuestras desobediencias e imperfecciones, no para enjuiciarnos, pero para prevenirnos, recordarnos que nuestras faltas y pecados Él recibirá a todos los arrepentidos, a todos los que hagan teshuvah. Y qué mejor momento en el año para hacerlo ahora, en este momento, en este día que estás escuchando este mensaje, porque mañana al caer el sol iniciamos el día más santo de todo el año. Yo sé que tradicionalmente hemos recibido la enseñanza que el día más santo era el día que nuestro Señor Yeshua fallece, que es el día de su crucifixión, Pesaj. Pero realmente el día más santo establecido por la misma Torah, la misma palabra del Eterno, es una santa convocación, porque es el día del perdón. Es prácticamente el ensayo de aquel momento cuando el rey y juez se siente, se abran los libros y se dictan veredictos basados en quiénes son los que van al libro de la vida, quiénes están escritos en el libro de los justos y quienes están escritos en el libro de los injustos. Y entonces de ahí parten los galardones o las condenaciones. Entonces, Haseinu, escúchame, es una canción no de reproche. Y trata de ponernos en perspectiva que vamos a desobedecer en la vida, en el transcurso de la vida, aunque recibamos muchas instrucciones, vamos a tener momentos de flaqueza, de desobediencia, de imperfecciones, pero no quiere Dios enjuiciarnos. Es para prevenirnos a través de esta canción en Haseinu, recordándonos que en nuestras faltas y pecados Él recibirá a los arrepentidos, a las imperfecciones, que cuando estemos viviendo las imperfecciones acudamos a la perfección de su Torah. Eso es lo que quise escribir ahí, disculpen. Es decir, cuando tengamos imperfecciones, cuando reconozcamos que hay fallas, cuando reconozcamos que estamos caminando opuesto a la voluntad del Señor, es parar, tornar, empezar a buscar la cara de Dios y regresar a su Torah. Ese es el antídoto. Entonces ahora, en nuestras debilidades, recurramos a Él, porque Él es la roca de nuestra salvación. Podríamos decir, diga el débil, fuerte soy. No diga el débil, corrió hoy. No, fuerte soy es, y lo estoy poniendo en este contexto, ¿ok? Por favor, estoy poniendo en este contexto. Que el débil puede decir fuerte soy cuando tú reconoces tus fallas. Cuando tú reconoces la manera baja en la que has actuado. La manera vil, la manera criticona, la manera despiadada, la manera iracunda que te has comportado sin razón o con razón. No importa, pero que haya razón no justifica salirte fuera de los parámetros de hacer sedaca, de hacer justicia. Entonces, diga el débil, fuerte soy, es cuando reconocemos, estoy poniéndole en este contexto, que ha fallado y tienes la fortaleza de ir y decirle, Señor, perdóname.
Usted sabe que a veces la gente no pide perdón porque tienen más duro el ego que su propia alma. Saben que tienen que ir a pedir perdón, que han cometido una falla. Pero la cara del ego es mucho más fuerte que ellos y que de su propia dignidad. Hay gente que confunde la dignidad con orgullo. Nada que ver. La dignidad tiene que ver con el carácter, la esencia ética, vital, diríamos la rectitud de una persona. Esa es la dignidad. Nada tiene que ver con orgullo. Hashem enfatiza que así como los gentiles recibirán misericordia y protección, también el pueblo elegido gozará de su posición como hijo. No lo dice directamente de eso, pero lo dice con sus palabras, con su trato. Hacia el final del capítulo 32, aunque habrán faltas, Hashem, el Eterno, será misericordioso porque su nombre es el Rahem. Él es el misericordioso. Aleluya. Algo interesante y peculiar sobre la canción Hasinu, dice Rambam, uno de los sabios, nuevamente lo repetimos, es Nachmanides, no Rambam con M, sino que Rambam con N. Que el mandamiento de escribir la canción está en forma plural, refiriéndose a Moshe y a Yahashua, que es Josué. Pero la orden de enseñar la canción al pueblo está en singular. Y solo Moshe efectivamente realizó el acto de escribir. Es decir, Moshe era el maestro. Moshe, le manda a escribir la canción. ¿Por qué? Dicen los sabios que está incluido también Yahashua. Lo vamos a ver en un momento, porque la misma palabra lo revela. Pero para enseñar la canción, para escribirla como que está incluido Yahshua, pero para enseñar la canción es nada más el trabajo de Moshe. Pero eventualmente es Yahshua quien heredará la responsabilidad y se va a convertir también en el maestro. En Deuteronomio 31:24 dice que Moshe escribía y Yahashua, Josué, estaba a su lado y leyendo en alto. Así lo dice la palabra. Obviamente, una vez ido Moshe, una vez que Moshe fuese quitado del pueblo, Yahweh le diera la instrucción de subir al monte Nebo, le tocaría a Yahshua enseñar después de ese día. Estamos en ese último día prácticamente. Entonces la batuta de enseñar sería de ambos, pero la heredaría Yahshua hasta el momento que Moshe saliera de su posición o de su autoridad. Vamos a regresar nuevamente a Deuteronomio, capítulo 32, del 9 al 52. Aleluya. Porque la parte del Señor es su pueblo. ¿Está entendiendo? Dios no se está desvinculando de su pueblo. Él mismo está diciendo en esta canción, ustedes son parte mía. Jacob, el cordel de su heredad, le halló en tierra de desierto y en un desierto horrible y yermo, caliente, cálido, invivible. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como niña de su ojo, como el águila que despierta su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus espaldas. El Señor solo guió. Solo el Señor le guió. Que no hubo con él Dios ajeno. Dios está ahí dando un testimonio para todas las generaciones. Nadie puede tomarse la gloria y Dios no va a compartir su gloria con nadie. Dios es el hacedor, es el constructor, es el autor y consumador de nuestra fe. Y es a través de Yeshua HaMashiach que se encarna esa realidad en nosotros. Entonces, es importante que entendamos que Él no se está desvinculando, sino que está garantizando que así de la misma manera como los protegió hasta este momento en el desierto, Él los va a continuar protegiendo porque nos habla de dónde los sacó. ¿Ok? Y entonces como águila que despierta su unidad, es decir, como una madre que despierta a sus hijos,
13. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, lo elevó a niveles que ninguna otra nación ha subido, lo puso arriba. Y comió de los frutos del campo e hizo que chupara miel de la peña y aceite del pedernal fuerte, manteca de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de los hijos de Bashán. Todavía no han llegado a la tierra. Han conquistado a estos reyes de esa área anteriormente, pero todavía no están en la paz. Pero aquí se está proyectando en combinación lo que han hecho, pero también proyectando una vez que ellos entren a la tierra. Por eso les digo que es una profecía que trata de incluir todos los tiempos, toda la trayectoria de ellos. Entonces, fructificación, a eso es lo que se refiere. También machos cabríos con grosura de manojos de trigo y sangre de la uva bebiste, vino puro. Esto nos enseña de la seguridad y de la prosperidad de los pactos, que ellos se van a beneficiar de todo el beneficio que puede traer es ser el pueblo del Dios vivo. Y engrosó, y es aquí donde comienza el reproche de la canción. Y engrosó Yeshurun o Yeshurun, el recto significa, esa palabra es un term of endearment, es un término de amor de un padre hacia un hijo. Y tiró cosas, se enojó y empezó a patalear como hacen los hijos a veces. Te engordaste, te engrosaste, te cubriste y dejó al Dios que le hizo, que te formó, que te bendijo y menospreció al fuerte de su salud. A veces la seguridad que la gente vive es como hoy en día, que hay personas, y no quiero sonar político, pero es imposible ser apolítico en un mundo donde tenemos que hacer divisiones concisas entre lo que es santo y lo que es profano, en lo que es moral y lo que es inmoral. Entonces, hay mucha gente que está empujando una agenda marxista, donde muchos pueblos que han dejado esos países que vivieron ese tipo de sistemas y han llegado a los Estados Unidos, y hoy día esas mismas personas están acá ahora, de cierta manera, empujando para que este país se convierta en un país de donde ellos salieron. Entonces es como una especie de contradicción. Estás viviendo bien, estás viviendo una democracia, estás viviendo en un país que te presenta bendiciones, fructificación, oportunidades de salir adelante, pero de cierta manera, como internalizaron estas personas la manera de vivir anterior, no se han independizado, no se han emancipado de esta psicología o sociopsicología y han venido la han traído en carruaje, en su carruaje de vida, y la quieren ahora inyectar acá, porque eso no se dan cuenta de que es lo que ellos llamaron normal por tanto tiempo y que todavía no ha salido de su psique, de sus emociones. Entonces quieren normalizarlos al aplicarlos nuevamente al ambiente donde están. Y es una contradicción. Para poder vivir en libertad tenemos que reconocer los derechos ajenos. Para poder vivir en libertad tenemos que reconocer la ética, respetarnos, trabajar, comunicarnos, armonizar, para que nuestra canción sea completa, armoniosa y el mensaje sea claro. Entonces, y dejó a Dios que le hizo y menospreció al fuerte de su salud. Si tienes salud, ¿por qué vas a irte a enfermar a propósito? Le despertaron a celos como los dioses ajenos le enseñaron con abominaciones. Es decir, le despertaron a celos a Dios, se fueron con otros dioses. Es decir, a cometer idolatría, a cometer adulterio espiritual, y por ende recibieron conocimientos que son fuera de la voluntad del Eterno, que son inmorales. Entonces, vamos a explicar un poco. Cuando Adonai Elohim en este pasaje describe al pueblo como Jacob, si ustedes pueden regresar, dice al principio en el 9, porque la parte del Señor es su pueblo. Jacob, el cordel de su heredad, es la medida, es la cuerda con la que se mide la tierra prometida. Entonces vamos a explicarlo ahora.
Cuando Adonai Elohim en este pasaje describe al pueblo como Jacob, que es la medida, el cordel que mide la tierra, está acentuando que es el pueblo que él eligió. Es Dios quien eligió al pueblo. ¿Okay? Lo adoptó, lo aceptó por amor y fue con lo bueno y con lo malo. Es decir, los aceptó con errores, defectos. Son seres humanos. Entonces, con fallas y virtudes. Gloria a Dios por las virtudes y la obediencia. Ahora, Hashem no rechaza a sus hijos. Uno de los sabios, Abraham ben Meir, conocido como Ibn Ezra, para dar un poquito de información, nacido en España, allá en la Edad Media, y fue uno de los comentaristas de la Torá y filósofos más distinguidos de su tiempo. Ibn Ezra dice, se usó una cuerda para medir la porción de la tierra. ¿Cuál es la porción de la tierra? Yo le quiero rendir esta opinión. Es la santidad. La tierra de Yahweh es santa porque Él es santo. La tierra de Yahweh se tiene que medir con los preceptos del Eterno. La tierra prometida es el lugar, ese es el espacio sagrado. El lugar que Él estableció desde un principio que iba a ser la base de su reino. Entonces, se usó una cuerda para medir la porción de tierra, así es que la palabra cuerda pasó a ser sinónima con la tierra misma. Cuando decimos la tierra y hablamos de la cuerda en este contexto, estamos hablando de la misma cosa, es lo que está diciendo este sabio. Es decir, Jacob es la visión desarrollada de Dios. ¿Por qué la visión desarrollada? Empezó con un hombre. Lo sacó de otro país, lo trajo a la tierra prometida, lo pulió, le dio la promesa del hijo, nació el hijo. Ese hijo tuvo 2 hijos. De esos 2 hijos, uno fue el que obedeció, uno fue el que agradó al Eterno. Y de ese hijo, Jacob, que después se perfeccionó en obediencia y fue cambiado su nombre a Israel, ese Jacob, con defectos y sin defectos, fue el que dio a luz, no él, sus esposas, los 12 hijos de Israel, y entonces de ahí se forma la nación. Por eso podemos decir de que Jacob es la visión desarrollada de Dios y de Abraham de crear una descendencia, legado llamado nación, reino de Dios, en un lugar geográfico de donde operaría el Eterno y su pueblo para influenciar al resto del mundo. Ese era el plan. Ese era el plan, que Israel fuera la llama, que fuera, aleluya, la luz del mundo. Eclesiastés 4:12 dice, una cuerda de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Es decir, cuando hacemos dobleces a la cuerda, dicha unión amplifica la resistencia estableciendo más fuerza en la misma cuerda y que en su forma singular. Entonces, por tanto, dice Rashi, ¿okay? Este es el comentarista de los comentaristas. Si usted lee textos, o sea, uno de los comentarios o Humash más respetados son las opiniones de Rashi en el mundo judeo-mesiánico o el mundo judío en general. Por tanto, dice Rashi, Jacob es singularizado por Hashem como la cuerda de Dios. Dios quiere hacer de nosotros cuerdas y que en unión como nación seamos una cuerda con múltiples dobleces, inquebrantable, irrompible, incorrompible. Entonces, porque en él ya están Abraham e Isaac combinados con él. Él es la descendencia de ellos. Sus hijos son la descendencia de Jacob. Pero lo que está diciendo, y proféticamente hablando, cada vez que Yahweh o el Eterno utiliza el nombre Jacob, se está refiriendo a su parte humana, a su parte no pulida espiritualmente. Se está refiriendo a aquel hombre que salió corriendo porque estaba huyendo de su hermano. Pero cuando él regresa a la tierra después de 20 años con todas sus esposas y sus hijos y cruza el río Yabok, es ahí donde él se convierte en Israel cuando tiene el encuentro con el Eterno,
con el ángel de Yahweh, que es prácticamente la figura preencarnada de Yeshua, HaMashiach. Entonces, es ahí donde nosotros entendemos de que Dios quiere hacer de todos nosotros cuerdas de múltiples dobleces, pero no de una manera individualista, no, sino que aprendamos a unirnos, a unificarnos, porque somos todos una familia. Entonces, todos estos versos de Deuteronomio 32, desde el verso 9 al 14, establecen el amor y la bendición derramada de parte de Yahweh para Israel, de línea la gran bondad de Dios. No es que Hashem está mencionando de dónde sacó a Israel en calidad de reproche, como que dice, mire de dónde yo te saqué. No es en esa forma. No es que él está tratando de agredir la autoestima. Eso no es nuestro rey. Pues Elohim no se beneficia de tal reproche, más bien es un recordatorio a la nación entera y a nosotros como nación del Eterno, porque hemos sido injertados al bien común, a la ciudadanía común de Israel a través de Mesías. Entonces, es un recordatorio a la nación entera a que hagan memoria de la rejamim, de las misericordias recibidas. Durante los 40 años de trayectoria en el desierto, entre los episodios de rebeldía y de desobediencia que la Torá nos relata, hermanos, la nación de Israel demostró ser digna. ¿Sabe por qué? Porque continuaron, cometieron errores, pero continuaban hacia adelante. No se trata de cuántas veces te caes, porque la misma palabra lo declara. 6 veces cae el justo y 6 veces lo levanta el Eterno. A la 7ª, el enemigo tiene que huir. Todas esas cosas que nos afectan internamente y que nos hacen cometer errores, tienen que huir, porque la perfección viene de la práctica. Pero si nosotros estamos inestables, si no nos movemos en fe, no vamos a adquirir la fortaleza que el Eterno desea que adquiramos. Tenemos que foguearnos en estas cosas espirituales. Entonces, en estos 40 años de trayectoria, con subes y bajas, la nación israelita demostró ser digna. Dice Rashi, Dios los cobijó de gloria y protección, les proveyó todo lo necesario para su sobrevivencia en medio de un yermo desértico, de un lugar inhóspito, de un lugar que prácticamente es un lugar de muerte. El desierto donde ellos habitaron, donde ellos caminaron por tanto tiempo, donde ellos habitaron, no hubieran sobrevivido si la cobija, la protección, el escudo del Eterno hubiera estado sobre ellos. De acuerdo a Onkelos, autor del Targum Onkelos, estos son comentarios traducidos en arameo de la Biblia, o de la Torá, y es uno de los más antiguos existentes. Aquila de Sinope fue un ciudadano romano convertido al judaísmo en el período tanaíta, cerca del 35, entre el 35 y el 120 era común, es decir, después de Yeshua. Entonces, Onkelos dice lo siguiente: el tema general de estos versos, Deuteronomio 32, del 9 al 14, relatan la traída de los hebreos por Hashem a la tierra prometida, proporcionándoles victorias contra los reyes y naciones establecidas, disfrutando de las riquezas de la tierra y de los botines de su guerra. Es decir, Dios está mencionando estos versos, no es para decirle, mira, yo te di esto y por esto me tienes que servir. No, te está recordando. Te está diciendo, estos son los beneficios. Todavía no han entrado a la tierra, pero estos son los beneficios que vas a derivar de la obediencia. Estas son las garantías de tener guerras en victoria. Vas a vencer, te he entregado a todas estas naciones a tus manos. Esta tierra va a ser tuya. Esa garantía Dios se las da en anticipación, como todo lo que Él va a hacer. Dios nunca va a dejar a su pueblo en incógnitas. Dios nunca va a dejar a su pueblo con preguntas. Si nosotros volvemos aquí a donde dice de que Él es lleno de misericordia, al segundo punto que está en verde, no es que Hashem está mencionando de dónde lo sacó a Israel en calidad de reproche, pues Elohim no se beneficia de eso. Lo que Él quiere que la nación
haga memoria de las misericordias. Y podemos ir aquí de ahí en adelante, las palabras que le dice de Deuteronomio del 17 hasta casi al fin del capítulo son palabras de corrección y de juicio a causa de la desobediencia y ingratitud del abodazará, que es la idolatría. Todo eso se compagina para llevar a cabo esta canción, que es un redarguyo en amor. Es una corrección en amor, en anticipación o profética. Entonces, decíamos de que Dios quiere de que el pueblo recuerde sus misericordias, y por eso vamos a ir al profeta 2 de Samuel, porque vamos a ver el contraste, cómo esas rejamim, esas misericordias eternas son entregadas a David, y David las empieza a degustar, a saborear desde antes de su muerte, es decir, desde antes de que ver que su descendencia y todas las concesiones y todas las promesas que Dios le dio acerca de tener, que el Mesías iba a descender de él, que iba a tener siempre una persona de su descendencia sentada en el trono, etc. Pero vemos cómo, en contraste, David sabe apreciar, y todo lo que está diciendo el Señor que el pueblo no va a apreciar, aquí vemos cómo David se aprecia. Muchas de estas cosas se compaginan y usted dice, wow, casi al dedo, y lo vamos a ver. Y habló David, 2 de Samuel 22, 1 al 51, no lo vamos a leer todo, simplemente vamos a ver algunos versos. Y habló David a Yahweh las palabras de este cántico el día que Yahweh lo libró de la mano de Saúl y de todos sus enemigos. No es una coincidencia que fue escogido estos por los sabios para conectarlo con la canción Hasinub, ahora con Samuel 22, porque es un canto. Entonces miramos el contraste de dos cantos. Aleluya. Uno de reproche y de regaño anticipado, y el otro es de agradecimiento. Y empiezo nuevamente. Y habló David a Yahweh las palabras de este cántico el día que Yahweh lo libró de la mano de Saúl y de todos sus enemigos. Y dijo Hashem, es mi roca y mi fortaleza. Y dijo él, Hashem es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios es mi roca, en él me refugiaré, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi alto refugio y mi salvador. De la violencia me libraste. Invocaré a Yahweh, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Cuán me cercaban las olas de la muerte y torrentes de destructores me aterraban y me envolvían los lazos del Seol y me alcanzaban los lazos de la muerte. En mi angustia invoqué a Hashem, sí, invoqué a Dios. Y oyó mi voz desde su morada. Y ese sí invoqué, creo que es como un énfasis para los incrédulos. Sí, yo creo en Dios. Sí, invoqué a Hashem. Y él me escuchó. Oyó mi voz desde su morada. Y mi clamor llegó a sus oídos. Qué hermoso es cuando el obediente que hizo Shema, que escuchó la palabra del Eterno, que se dedicó a observar las instrucciones, a vivirlas, a aplicarlas, a ponerlas en sus caminos, ahora tiene el beneplácito, aleluya, el beneficio de recibir también audiencia del Eterno. Eso es maravilloso, porque a veces queremos que Dios nos escuche. Estamos viviendo en caos, viviendo en caos, viviendo en caos y no queremos enderezar las cosas, pero en el momento que tenemos una necesidad, en el momento que estamos apretados contra la pared, queremos que Él sea más apresto que nosotros. Porque Él es Dios. Porque Él sabe de verdad nuestro corazón, la intención de nuestro corazón. Señor, tú sabes que yo te amo. Y entonces es aquí donde la corrección tiene que tomar verticalidad. Porque Dios es bueno y es amoroso y nos ama. Pero nosotros tenemos que también ser justos y rectos. Si el camino nuestro ha sido caótico, en el momento que pedimos la audiencia al Señor y decimos que el Rey nos escuche en el día que le clamamos, tenemos que también asociar
la verdad de que si nosotros realmente hemos retornado, estamos pidiendo el auxilio al Señor de una manera como la asistencia que se pide a FEMA cuando hay un desastre, que llegue inmediato, si no la gente empieza a protestar. Entonces, no, el Eterno es misericordioso, pero tenemos que tener también la sensibilidad de aproximarlo con respeto, con amor, reconociendo nuestras faltas. Es decir, retornando y decir, Señor, reconoce, mira, yo sé que he estado caminando mal y esto es el efecto, es la consecuencia de mis inconsecuencias. Y dice, y lo repito, el 7, en mi angustia invoqué, claro, todos invocamos al Eterno, al justo, al verdadero Dios, en los momentos de necesidad, de angustia. Sí, invoqué a Dios, lo necesito. Yo necesito del Eterno, yo necesito de Mesías. Y Él oyó mi voz desde su morada, y mi clamor llegó a sus oídos. Entonces vamos a continuar adelantando. El fulgor de su presencia se encendieron las centellas. Yahweh tronó desde los cielos. El Elión hizo resonar su voz. Y vamos hacia abajo porque sigue hablando, describiendo todo lo que Dios hizo. Retumbó, movió, sopló, apoyó el 20 y se sacó me sacó a lugares espaciosos. Nos describe todos los beneficios que el rey David está experimentando por su obediencia. Pero saltemos entonces al 24. Fui recto para con él. Esa es la solución y la razón de esta recíproca relación entre el Eterno y el rey David. Y me ha guardado de mi maldad. Y me he, guardado de mi maldad. Es decir, yo he tomado la decisión con conocimiento, con pleno uso de mis facultades, que yo quiero parar de hacer las cosas que antes hacía. Tiene que haber una intención premeditada, en convicción, de que quieres hacer el cambio. Porque mucha gente dice, yo quiero cambiar, pero es que te tienes que forzar. Te tienes que concentrar a no hacerlo. Y es una cosa a la vez, no todo al mismo tiempo porque es imposible. 25. Yahweh recompensó mi rectitud, mi pureza en su presencia. 26. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre recto. Esa es la esencia del carácter del Eterno. Amén. Entonces, tú eres mi lámpara, oh Hashem, oh Adonai, tú alumbras mis tinieblas. Contigo aplastaré ejércitos, con mi Dios asaltaré muros. Y cuando a Dios perfecto, en cuanto a Dios perfecto en sus caminos, y acrisolada la palabra de Hashem, escudo a todos los que en él esperan. No podemos esperar en desobediencia, tenemos que esperar en obediencia. Cuando decimos estamos esperando en el Eterno, estamos esperando en Yeshua, estamos diciendo de que estamos en obediencia. Entonces saltamos al 34. Porque si usted espera en su instrucción, usted va a darse cuenta que hay instrucciones que le sirven de kilim. Kilim significa de instrumentarios, de instrumentos, de herramientas. Quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme en mis alturas. ¿Por qué dice que hace mis pies como de siervas? Siervas o siervos son estos cabras monteses que tienen la habilidad de subir montañas pedregosas y poniendo los pies en pedacitos de roca salida y tienen la habilidad de pararse. Es casi imposible para un ser humano hacer tal cosa. Y estos animales no han sido diseñados para eso. Realmente sus pies, sus cascos no están diseñados para eso, pero en su desarrollo o en su naturaleza desarrollaron esta habilidad. Ahora,
Dice que adiestra mis manos para la batalla. Lo que nos está diciendo el Señor. Tú dices que no puedes obedecer la Torah, que no puedes aferrarte a mis instrucciones, que es imposible. No. Te está poniendo ejemplos bien claros que el Eterno quiere que utilices en tu vida para aplicar los conceptos de la Torah a tu vida. Permiso. Nuevamente, dice, y mis brazos para tensar el arco de bronce. Está hablando de batalla, está hablando de pelea, está hablando de contacto bélico, pero te está hablando al mismo tiempo de la parte espiritual. La Torah es todo eso, te habilita. Dios es el que te habilita a través de sus instrucciones. Me ha dado también el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Aleluya. Por eso le digo, le decía al principio de este mensaje, si tú no crees, investiga, indaga y ponga a prueba estos conceptos de vida para que te des cuenta, perdón, que Él te va a engrandecer, de que el Eterno tiene planes de engrandecer no una persona, no solamente un pueblo, sino que Él quiere que todo el planeta Tierra sea lleno de su gloria. Aleluya. Y más adelante dice en el 40, pues tú me ceñiste de tu fuerza para la batalla, me has habilitado para tener victoria e hiciste que mis enemigos se doblegaran debajo de mí. Bendito es el Eterno. Seguiremos adelante y vamos ahora a los comentarios en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado o Nuevo Testamento. Dios no desea que le busquemos por bendiciones. Dios no desea que nosotros estemos buscándole simplemente por bendiciones, pero que lo hagamos en espíritu y en verdad. No podemos buscar a Hashem a manera de un cuento de genio donde frotamos la lámpara, sale el genio y nos empieza a dar regalos y deseos, porque muchas personas han pervertido el concepto de quién es Dios. Nosotros no podemos usar a Dios. Nosotros no podemos engañar a Dios. Nosotros no podemos, ¿cómo se dice? Trastornar la esencia de su carácter ni trastornar su palabra. Él es primero rey, luego Él es Dios y después Él es Padre. En ese orden, hermanos. Si no lo reconocemos como rey, no vamos a entender la labor paternal. Y tampoco vamos a entender, como Dios, no vamos a entender tampoco su labor paternal. Es decir, tenemos que entregarle la gloria, la honra en esos niveles. Entonces dice, fíjense bien, Juan capítulo 6, Yeshua nos pone esto en perspectiva. Y usted dirá, ¿por qué nos está hablando de esto? Porque Haseinu, la canción, lo que está diciendo a una forma telescópica a través de todos los tiempos hacia el futuro específicamente, antes que el pueblo entre a la nación, a la tierra prometida para convertirla en su tierra y convertirla en la nación de Israel, les está anticipando y les dice, esta es la manera como deben de actuar. Estos son los beneficios que ustedes van a recibir, pero si ustedes cometen falta, esto es lo que se va a desbordar en contra de ustedes, pero después con tu aprendizaje y tu retorno y tu arrepentimiento yo te voy a retomar. Eso es prácticamente en esencia el capítulo 32 de esta canción. Entonces, dice, les respondió Yeshua y dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. A veces la gente mira señales de Dios, mira, escucha de dones, de bendiciones, mira cómo las congregaciones a veces se desbordan para ayudar a la comunidad, hacen acciones de bendecir al hambriento, vestir al desnudo, calzar al descalzo, hacer muchas obras de caridad, pero siempre tienen algo negativo que hablar de la iglesia, algo negativo que hablar de los judíos, algo negativo que decir en contra de todo el pueblo del Eterno. Pero sí
Hay gente que se asoma, no quieren nada de Dios, pero sí se asoma a recibir los panes, los peces, a recibir las bendiciones para saciar su necesidad. No estoy criticando ni estoy abofeteando a nadie, pero esto es una realidad que tenemos que ver. Y hay personas dentro del vínculo, dentro del gremio de los creyentes, que operan de esta manera. Nada más aparecen a la hora de la repartición, pero a la hora de tener que dar, que compartir, no quieren compartir nada, no quieren dar de lo mejor de ellos. No para los demás, a nombre del Eterno. Entonces, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Eso es lo que está diciendo Yeshua. Miren, ocúpense de trabajar no por lo que le conviene, lo que alimenta el cuerpo humano en este momento, sino ocúpense de aquellas comidas que les va a traer vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló el Padre que es Dios. A este señaló el Padre que es Dios. No es que, es decir, Dios ha señalado al Mesías para que venga en representación de él. Y le dijeron, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Y responde Yeshua, diciendo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él envió. Que creáis en el que Él envió. Si no creemos las palabras de Yeshua, que nos esclarece, nos clarifica, nos amplifica y también nos da metodologías, parábolas para que nosotros podamos comprender el corazón del Padre. Y aún explicadas, aún predicadas, aún enseñadas, la gente las rechaza. Entonces, ¿qué dijeron? Entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras? Entonces, entendamos. La conversación comienza que Yeshua les responde, de cierto digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, ya habían visto señales. Ya habían visto que él sana enfermos, ya habían visto que él hace maravillas, ya han sabido que él ha alimentado personas. O sea, ya Yeshua es conocido por el pueblo, por todos los milagros que hace. Así es como empieza la conversación y después le siguen pidiendo más. Es decir, no se sacia. Hay gente que no se sacia, quieren más, porque su egocentrismo, su egoísmo y su insensatez los obliga a seguir pidiendo más. Porque lo que quieren ellos es saciar sus propios criterios. Entonces, Dios no quiere que seamos así, que seamos un pueblo que viva nada más a expensas de Dios tratando de sacar los beneficios, sino que quiere una relación con su familia, una relación genuina, como lo dijo Yeshua a la mujer samaritana, que un día va a haber gente que ame al Eterno en espíritu, que es su palabra, su instrucción y la verdad, en la justicia vivida, en la justicia que nosotros aplicamos diariamente. Esa es la verdad, porque nosotros podemos decir conocer la palabra de Dios, pero si no la ejecutamos en nuestra vida, no es una verdad tangible. Entonces ahora, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Yeshua les dijo, entonces ellos diciendo, nuestros padres comieron el maná en el desierto como uno de los puntos más grandes de la evidencia que el pueblo de Dios es el pueblo de Dios. ¿Verdad? Porque esto no sucedió de un día, sucedió a través de 40 años. ¿Ok? Entonces, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Yeshua le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo. No os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Esto es interesantísimo. Porque cualquiera diría, esto suena como una contrariedad o es algo contradictorio. Entendamos algo. El cielo se entiende que es un lugar espiritual. No sé si hay comida espiritual.
nosotros hemos recibido enseñanzas a través de los siglos de que la comida espiritual realmente no es comida espiritual, o sea, no es física. Ahora, el maná es comida física. Y es comparable, en la misma escritura lo dice, a las semillas de coriander. Es decir, se le compara el tamaño y el espesor con esta semilla. O de cilantro, dicen algunas traducciones, o culantro. Pero el punto es de que Yeshua les está diciendo, no les dio Moisés pan del cielo, fue prácticamente maná, fue un pan físico. Pero mi Padre es el que les está mandando el pan del cielo, hablando implícitamente de él mismo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El árbol de vida, la Torah viviente. Y le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Y Yeshua les dijo, yo soy el pan de vida, la Torah viviente. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, Yeshua es la opción, perdonen ahí la falta ortográfica, la raíz de nuevos comienzos, la garantía de expiación, la marca o señal a la cual vemos directamente para retornar y no olvidarnos del Dios, que Dios es roca de nuestra salvación. Entonces, en Romanos 11:13, en conexión con lo que se dice en Deuteronomio 32, 21, 23, que creo que lo leímos, ellos me despertaron a celos con lo que no es de Dios. Me hicieron ensañar con sus vanidades y yo también los despertaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con gente loca lo haré ensañar. Entonces, en conexión con eso, Romanos 11 al 13 nos habla de la riqueza de los gentiles y dice, Dios pues, dice el Rab Shaul, ¿acaso tropezaron para caer? Digo pues, los judíos, ¿acaso tropezaron para caer? De ninguna manera. Pero con su transgresión vino la salvación de los gentiles. A consecuencia de que el pueblo llegó a un punto de que faltaron, Dios tuvo que abrir la puerta, no solamente para ellos, mandando la evidencia de la promesa que es Yeshua, el Salvador, pero una vez que Yeshua muere, resucita, abre las puertas diciéndole a sus talmidim, a sus discípulos, vayan por todas las naciones. Es decir, él cumplió llevando el mensaje a Israel y ahora tanto Israel se le seguirá predicando, se le seguirá enseñando a través de los discípulos, pero también se amplifica a las naciones. Entonces dice, y si su transgresión es riqueza del mundo a las naciones, y su fracaso la riqueza de los gentiles, ¿cuánto va su plena restauración? Es decir, consideremos de que si Dios utilizó la caída momentánea, el retraso espiritual momentáneo de Israel para abrirle las puertas, ¿cuánto más va a utilizar el momento que ellos retornen? Porque mucha gente predica enseñanzas de reemplazo, de que nosotros ahora hemos reemplazado a Israel, que ya Israel cayó al traste, que Dios no quiere nada con ellos. Eso es una mentira del diablo. Nosotros seguimos la escritura que nos especifica bien claramente de que Dios continúa con su pueblo como el Dios que los obtuvo en un matrimonio espiritual, por decirlo así, y Dios no los va a desechar. Él dijo que por un tiempo los abandonó, pero que después los retomaría, y esto ya se ha cumplido. Entonces dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Está aclarando para aquellos que siguen diciendo esas enseñanzas de reemplazo. Por si de alguna manera puedo provocar a celos a los de mi carne y salvar a algunos de ellos. Y es aquí donde muchos de los maestros, tanto rabinos mesiánicos como, rabinos mesiánicos como rabinos, dicen de que por si de alguna manera podemos provocar a hacerlo. Los rabinos mesiánicos nos enseñan de que es usando a las naciones, aprendiendo a observar la Torah, que nosotros estamos ejemplarizando, dando testimonio de que la gente que antes no observaba estas cosas están regresando a la raíz y trae a celos al pueblo original.
Porque dicen, ellos están cumpliendo lo que nosotros hemos sido entregados, hemos recibido la misión de cumplir. Entonces los trae a un celo benigno, a un celo de retomar las pautas que el Eterno les ha dado a ellos como función y misión. ¿Ves? Y en Hebreos 9:19 dice, porque habiendo sido proclamados por Moisés todos los mandamientos de la ley, a todo el pueblo tomando la sangre de los becerros con agua y lana escarlata e hisopo roció el rollo mismo y a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os mandó. Y de la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio. Entonces, de esta misma manera, Yeshua el Mesías nos ha enseñado a través de su sangre, de su padecimiento y de su resurrección, que Él nos ha rociado a todos. Nosotros somos los utensilios para seguir funcionando con la misión, la tarea de llevar el Evangelio. Nosotros somos sus seguidores, nosotros somos el pueblo que ha sido rociado con la sangre del regeneramiento o el pacto que ha sido restaurado. Se había roto, pero ahora se ha reanudado. Por eso es que decimos pacto renovado, no nuevo pacto. Porque Dios no ha cambiado su ley. Dios mantiene su ley estable por la eternidad. Es perpetua. Entonces, no tenemos ya que especificar, ¿verdad?, de que la ley casi toda es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Pero ya eso lo entendemos. El punto aquí, lo que estamos diciendo, es que nosotros como pueblo, para aquellos que se preguntan por qué tenemos que hacer lo que el pueblo judío hace, porque Dios nunca ha mandado a tener dos reinos separados. Dios no ha mandado a reemplazar a Israel. La Escritura lo diría. Dios no ha mandado a que su Torah caduque. La Escritura lo diría. Entonces, lo que estamos diciendo es que estas son las pautas que nos indican que nosotros tenemos que regresar a una raíz y continuar haciendo lo que debíamos estar haciendo desde hace 2000 años sin haber sido trastornados, cambiados o cortados fuera de esa voluntad. Es importante entender esto. Nosotros somos ese pueblo de hoy, del cual está hablando en Haseinu, en la canción Escúchenme, porque se aplica al pueblo actual en general, a los seguidores de Yeshua, a los seguidores de la Torah. Entonces, nuevamente, para terminar, aquí en Haseinu, en el tercer punto, que significa escúchenme, escuchemos con intención de obedecer, porque Moisés está conformando a este pueblo en un jurado, una corte que le haga asumir responsabilidad de este pueblo. Por eso le está diciendo al cielo y la tierra, está poniendo los elementos como una corte que sirva de testigo de que está estableciendo esta responsabilidad sobre el pueblo, a quien él mismo, Hashem, le profetiza que en el futuro van a ser infiel. Entonces ahora Hazal, abajo, en el punto siguiente, en amarillo, que significa los sabios de bendita memoria, presentan opiniones diversas. Rashi e Ibn Ezra concuerdan en sus comentarios. Escúcheme o pongan oído para establecer testigos. Moshe deseaba supervisores que sobrepasaran las generaciones, de ellos en ese momento, que sobrepasar hacia el futuro para que les reclamaran por sus faltas. A quienes le iban a reclamar, a los cuales iban a reclamar a los judíos hebreos, que una vez que aceptaran seguir el pacto, entonces ellos tenían que continuar de esta manera, que ellos tenían que aceptar, que ellos tenían que cuidarse a sí mismos. Por eso decimos que somos cuidadores unos de los otros, somos responsables unos de los otros. Por lo tanto, Moshe selecciona a los cielos y la tierra, los cuales son eternos. Ciertamente los elementos fueron testigos, al igual los pueblos del mundo, del antiguo mundo. Nosotros somos los testigos actuales. Vivamos una vida dentro de la Torah. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Espero que recibas esta palabra, pueblo del Eterno. Te amamos. Shalom.